Hola, hoy vamos a ver lo que es la función logarítmica. Sabemos que la función logarítmica y el concepto de un logaritmo es algo inverso, como ya vimos en los temas anteriores, a lo que es exponencial. Por lo tanto, ahora lo que vamos a tratar de ver con las gráficas es que, si bien son muy parecidas, tienen un comportamiento muy particular. Pero primero, ¿sí?, recordemos entonces qué era algo logarítmico, porque vamos a necesitar conceptos de cuando vimos logaritmo. Entonces, definimos al logaritmo de esta manera. ¿Se acuerdan que el logaritmo en base a de b es igual a c? Nosotros hacíamos para resolver esto lo que llamábamos la vueltita, ¿sí? Hacíamos eso ténganlo presente porque van a ver que lo vamos a aplicar. Ahora, había condiciones cuando hablábamos de logaritmo. Las condiciones eran las siguientes. Eran con respecto al valor de a, que a es la base, ¿sí? Mi base debe ser positiva y debía ser mayor a 1. O sea, un 1 acá no había, era mayor a 2. Acá le ponemos acá mayor a 1, o sea que 1 no. Y esta posición, la de b, el argumento también tenía condición. El argumento también debe ser positivo y el argumento puede ser de 1 en adelante, o sea que no puede ser menor a 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué me pasa si alguno de estos valores son negativos o si son menores de los valores que estamos poniendo? En la calculadora vamos a encontrarnos con un error. ¿Por qué? Porque el logaritmo se definió para valores positivos y mayores a 0, en algunos casos mayores a 1 también, ¿sí? En este caso no puede ser, ¿sí?, menor a 1. ¿Está? Y acá la condición es que sea mayor estricto a 1. Entonces, volviendo al concepto de lo que es logarítmico, dijimos que si es inversa de la exponencial, ¿qué nos va a pasar? ¿Se acuerdan que lo exponencial tenía un crecimiento así, muy abrupto? ¿Está? Esto es lo que obteníamos en las gráficas. Bueno, algo logarítmico va a tener un crecimiento muy lento, ¿sí? Justamente se condice con el concepto de que sean inversas. Entonces, el gráfico que vamos a obtener ahora va a ser la misma curva, pero lo vamos a encontrar de otra manera, ¿sí?, justamente hacia abajo. Entonces, como son inversas, vamos a ver ahora cómo es que entonces debemos ver este tipo de gráficas. Vamos a ver que nos encontramos también con conceptos que hemos visto en otros años, hace rato, y otros que los van a volver a ver el año que viene y otros que los vamos a ver en este momento. Entonces, por ejemplo, si a mí me pidieran que graficara la función logaritmo en base 3 de x, ¿sí?, recuerden que si tiene una y o una f de x acá, significa que se va a graficar. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer para graficarla? Una tabla de valores, ¿sí?, tal como hacía con la función exponencial. Pero ahora tengo que tener en cuenta que no puedo agarrar cualquier valor. ¿Por qué? Porque tengo que ver que los valores de x que yo voy a poner acá son los de esta posición. Y acabamos de decir que este valor no puede ser negativo, ¿sí? No me puede pasar eso. Ni negativo ni 0. Puede ser de 1 en adelante. Entonces, cuando yo venga a reemplazar acá, tengo que tener en cuenta eso. Antes yo podía poner cualquier valor acá, ¿sí? Ahora, ¿sí?, en el concepto de logaritmo, no. En el de exponencial sí, no había restricción, pero en el logarítmico hay restricción. Entonces, yo puedo poner, por ejemplo, si 0 no puedo tomar, el 1 sí. Puedo tomar el 1, puedo tomar el 2, puedo tomar el 3, puedo tomar el 4. Ahora, ¿puedo tomar fracciones acá también? Sí, puedo tomar fracciones también. Eso va a depender de ustedes. Para poder encontrar los valores de y, voy a resolver justamente reemplazando el valor de x por el que le acabo de dar. Entonces, para el primer renglón, logaritmo en base 3
y donde dice x, el valor que le puse. Logaritmo en base 3 de 1, para resolverlo es qué exponente le pongo al 3 para que el resultado sea un 1. En este caso es un 0. ¿Por qué? Porque 3 elevado a la 0 me va a dar 1. Vemos qué nos pasa ahora para cuando queremos calcular el siguiente logaritmo. Que tenemos logaritmo en base 3, porque esto no va a cambiar, pero ahora de 2. Este logaritmo no es un logaritmo inmediato, no es un logaritmo exacto. ¿Cómo se resolvía? Con cambio de base. ¿Sí? ¿Cómo era el cambio de base? Se formaba esto. Se hacía una división entre este logaritmo y este logaritmo. Entonces, yo tengo que resolver logaritmo de 2 dividido o sobre el logaritmo de 3. De esa manera yo estoy cambiando la base. ¿La estoy cambiando a qué base? A base 10. ¿Sí? Fíjense que no tiene nada escrito. Antes tenía base 3, ahora tengo base 10. En base 10 trabaja mi calculadora. Por lo tanto, yo ahora voy a resolver esta división. Pero voy a tener cuidado porque tanto la calculadora, tanto la científica como la del celular nos hacen esto. Me aparece log, cuando aprieto la tecla logaritmo, y me abre un paréntesis. Entonces voy a escribir log 2, le voy a cerrar paréntesis y voy a hacer dividido, ¿sí? Log otra vez, me va a abrir paréntesis y lo voy a cerrar, ¿sí? Si no, me va a meter un logaritmo dentro de otro. Entonces, log 2 dividido logaritmo de 3, cerrando los paréntesis en cada caso, me va a quedar un número con coma. Me va a quedar 0,6309, ¿sí? Va a tener un montón de decimales. Para otro tipo de cálculo, tengo que escribir todos los decimales. Pero en este caso, yo me tengo que olvidar qué estoy haciendo. Estoy completando una tabla de valores. Lo que voy a obtener es el valor que le corresponde a y cuando x vale 2, y lo tengo que ubicar en la tabla, en los ejes después. Entonces, simplemente lo que vamos a hacer es lo que se llama truncar. Truncar es quedarnos solamente con el primer decimal, o sea, el primer número después de la coma, y el resto no tenerlos en cuenta, ¿sí? No vamos a redondear, vamos a truncar. Entonces, cuando x vale 2, ¿sí? Que es la cuenta que acabamos de hacer, el resultado es 0,6. Entonces, vamos a completar ahora la tabla con el 0,6 que acabamos de obtener, ¿sí? Entonces, acá me queda 0,6. Vamos a ver qué valor le corresponde ahí cuando la x vale 3. Con este va a ser un poco más fácil. Me queda logaritmo en base 3 de 3 que vale mi x. Este logaritmo es inmediato, es exacto, se puede resolver. ¿Qué exponente le pongo al 3 para que me dé 3? Un 1. ¿Sí? Ponía exponente 1. Y por último, vamos a completar con el logaritmo cuando la x vale 4. Entonces me va a quedar esto. Otra vez, es un logaritmo que no es exacto, por lo tanto voy a hacer el cambio de base. Me va a quedar logaritmo, abro paréntesis de 4, dividido, logaritmo, se abre paréntesis, se cierra, ¿sí? Y eso me va a quedar 1,2 y tiene un montón de valores para atrás. Sin importar los decimales, nos vamos a quedar con el 1,2. Entonces, si podemos observar el comportamiento que tiene mi tabla de valores, ven que a medida que mis valores en x van creciendo, los de y también, pero fíjense que van a un ritmo muy chiquitito, tiene un ritmo muy lento, distinto a lo que era exponencial. ¿Se acuerdan que en el exponencial teníamos 5, 125, 125 y saltábamos de repente a valores muy altos? Fíjense que el logaritmo me va a dar valores que, si bien van creciendo también, son valores muy chiquititos. Entonces, cuando lo llevemos a la gráfica, vamos a ver ahora la contraposición con lo que era la función exponencial.
Bien, como pudimos observar, ¿sí? A la tabla de valores yo no podía darle justamente un valor que fuera negativo, por lo tanto estaba restringida a poner el valor 1. ¿Qué me pasaba si yo utilizaba el valor 0 en la tabla de valores? Me iba a quedar simplemente esto, logaritmo en base 3 de 0. Esto en la calculadora me da error, ¿sí? No tiene, o sea, no lo puedo resolver. Entonces, ¿esto qué significa? Que en este valor yo voy a tener un problema, ¿sí? Un problema que se llama, tiene un nombre en matemática, y vamos a encontrar lo que se llaman asíntotas, ¿sí? Entonces, sabemos que en 0 no me puedo acercar. ¿Qué hubiera podido hacer? Yo sé que en 1, ¿sí?, es el mínimo valor que le podía dar, pero entero es el único valor o natural que le puedo dar. ¿Qué pasaba si yo le daba, no sé, un tercio o un noveno, buscando múltiplos de 3 y que sean fracciones? Si yo le daba un noveno, por ejemplo, a mí me quedaba el logaritmo en base 3 de un noveno. A este logaritmo yo lo puedo resolver de manera inmediata, ¿sí? Tengo un entero y tengo una fracción. Mi exponente es negativo. No nos olvidemos que un logaritmo es la búsqueda de un exponente. Entonces, la forma de obtener de un entero a fracción o fracción a exponente es a través de, entero a fracción y fracción a entero, es a través de un exponente negativo. Entonces yo ya tengo el menos. Ahora, del 3, para que me dé 9, yo le tuve que haber puesto exponente 2. O sea que tenía respuesta, ¿sí? Entonces, para un noveno me da menos 2. Pero si yo me acerco a 0, entonces ahí ya sé que la función no está definida. Acá tendría un noveno, menos 1 y menos 2. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a ubicar los puntos, ¿sí? Para 1 de x tengo 0 en y, o sea que está sobre el eje. Para 2 de x tengo 0,6 en y, o sea que por ahí tengo el punto. Para 3 de x tengo 1 en y. Para 4 en x tengo 1,2. Bien, y ahora para un noveno tengo menos 2. O sea que estoy acá, muy cerquita del 0. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a unir los puntos. Los voy a unir de esta manera, ¿sí? Voy a unir. Bien, ¿y qué es lo que voy a hacer? Fíjense que al contrario de lo que es, ya como ubiqué el eje, como lo gradué, fíjense que yo dejé acá el eje corto y acá el eje largo. ¿Por qué? Porque me aparece esto, ¿sí? Esta recta, esta función, perdón, lo que va a hacer es, sí, seguir creciendo para allá indefinidamente, va a seguir creciendo a un ritmo muy lento, pero de acá se me va a ir hacia abajo. ¿Qué va a pasar? No va a poder llegar al 1, al 0, perdón. ¿Por qué no puede llegar al 0? Porque vimos que cuando le asignábamos al eje, al valor de x, un 0, veíamos que esto no se puede resolver. ¿Qué significa que no se puede resolver? Que la función se va a acercar mucho, pero nunca va a cortar a este eje, ¿sí? El 0, a este valor 0. Este valor, que es el que yo hace un momento dije, vamos a tener una dificultad, es lo que se llama asíntota, ¿sí? Que también lo mencioné. Una asíntota es una recta, que ahora vamos a ver qué posiciones puede tener la recta, hacia la cual es una recta punteada, podemos definirlo así, pues nosotros lo dibujamos de manera punteada, ¿sí? Es una recta punteada a la cual la gráfica nunca se acerca, o sea, siempre se acerca pero nunca la corta. Se acerca sin cortar. Bien, ahora, el tipo de asíntota va a estar definido de acuerdo a dónde está ese valor que yo no pude tomar de quién, del eje X. ¿Está? No le pude dar en el eje X el valor 0, porque ¿qué me pasaba? No lo podía resolver. ¿Y qué me pasa si yo tomo valores negativos del eje X? Tampoco lo puedo resolver, porque me va a dar error.
Entonces, esta recta está acá, ¿sí? De manera vertical. Entonces, una de las posiciones y la que vamos a ver nosotros puntualmente de las asíntotas es la asíntota vertical. Nosotros lo que hacemos es escribir las siglas AB corta, ¿sí? Tiene asíntota vertical en X, que es el eje, el valor que yo no le pude dar, en X igual 0. ¿Está? Cuando en matemática muchas cosas no podemos resolver, significa la presencia de una asíntota, cuando estamos en gráficos. ¿Está? Después tenemos las asíntotas, bueno, la vertical se dibuja con una línea punteada justamente de manera vertical, que es perpendicular al eje X. Cuando hablamos de asíntota horizontal, ¿sí? Las tenemos en el eje Y, acá no estaríamos teniendo en el eje Y, ¿sí? La dibujamos de esta manera. Y tenemos las asíntotas oblicuas, ¿sí? Que esas ya son funciones lineales y que son justamente en diagonal. ¿Tá? Estas por ahí las van a ver el año que viene a través de los límites. Entonces, nosotros de las tres posiciones que puede tener una asíntota, solamente vamos a trabajar con la asíntota vertical. En otras funciones que no alcanzamos a ver este año, hablábamos de asíntotas horizontales y asíntotas verticales. Pero nosotros vamos a trabajar con esta. ¿Cómo estoy segura de que en este punto tengo la asíntota? Porque es el valor, ¿sí? Que no le pude dar a la función. Otra de las cosas que me va a ayudar también a estar segura de que es la asíntota es esto. Es el punto de corte que tuve de la gráfica con el eje X. Es lo que cuando analizamos gráficos, sobre todo en el tercer año, se ve análisis de funciones, es lo que llamamos la raíz de una función. En cualquier función, la raíz se va a calcular de esta manera. Nosotros tenemos que y es igual a logaritmo en base 3 de x. La raíz se calcula de manera analítica. Analítica es a través de cuentas y luego me tiene que coincidir con el gráfico, ¿sí? Entonces, ¿cómo calculo la raíz? Reemplazo la y por un 0. Entonces me queda que 0 es igual a logaritmo en base 3 de x. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Aplicar la definición. La definición, ¿sí? Del logaritmo. ¿Se acuerdan que era la vueltita que mencioné en un principio? Era esto elevado a esto, me da esto. Entonces, si aplico la definición me queda 3 elevado a la 0 me da x. Y 3 elevado a la 0 me da 1. Esto significa que yo voy a tener una raíz en x igual 1. Y si ustedes miran acá, tengo la raíz en x igual 1. Por lo tanto, en 1 yo no voy a tener la asíntota, ¿sí? Las asíntotas van a estar de la raíz hacia la izquierda. Puede estar 1 unidad, 2 unidades, depende si tiene algún tipo de desplazamiento. Pero siempre van a estar hacia la izquierda de donde yo tuve el punto de corte, ¿sí? De la gráfica con el eje X. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a buscar, ¿sí? A izquierda de mi raíz, si en ese valor yo ya sé que no tengo la asíntota, ¿sí? Porque no es que la función corta y se hace automáticamente hacia abajo, sino que viene con un crecimiento despacio, pero viene muy desde abajo, acercándose al valor 0. Entonces, en 1 no está la asíntota. Sé que si le voy dando valores, lo voy resolviendo a través del cambio de base, voy viendo qué valores se van asignando hasta que encuentro uno que yo sé que no se puede resolver. En este caso era claro que era el valor 0, ¿sí? Que con el resto de las fracciones se iba a poder resolver. ¿Por qué? Por la ubicación que tenía la x. Yo tenía esto. O sea que esto, yo ya sé de movida que no puede ser negativo. Ni tampoco podía ser 0. Podía tener del 1 en adelante o fracciones, ¿sí? Pero que no fueran 0. Entonces, yo lo que hice fue, al ver que en valor 0 justamente no tenía forma de resolverlo, si le di fracciones, ¿sí? Que estaban muy próximas al 0, vi que sí tenía solución.
Y el tema de la asíntota es un valor que queda bien claro en cuál no se puede tomar porque sale justamente de reemplazarlo acá. Por lo tanto, ahora lo que vamos a tener son estas asíntotas, estas líneas punteadas, ¿sí? Que van a acercarse mucho a la gráfica, pero que nunca la van a cortar. Y otra de las cosas que también vimos, que en realidad ustedes ya también lo vieron en tercero sobre todo, es el dominio. El dominio está escrito de esta manera en el libro. El dominio son los valores sobre el eje X que yo tomé para dibujar mi gráfica. Entonces, ¿qué valores pude tomar? Y el 0 no lo pude tomar. ¿Se acuerdan que si un valor no se puede tomar, cuando vimos intervalos se escribía con paréntesis? Cuando sí lo podíamos tomar, se escribió en corchete. Entonces, el dominio va a ser desde 0 hasta ¿dónde? Y sigue. No tengo restricción en valores positivos. Así que se va a ir hacia más infinito. Recuerden que los infinitos están a la derecha, ¿sí? A la derecha y a la izquierda de cada eje. Acá tenemos el infinito positivo, hacia abajo tenemos el infinito negativo y hacia la izquierda tenemos el infinito negativo. Es lógico que el dominio sea de 0 hacia los positivos, no podría tener un dominio negativo. ¿Por qué? Porque yo no pude tomar valores negativos del eje X, ¿sí? Para poder dibujar la función, sino que tuve que darle desde el 0, sin tomar el 0, estoy incluyendo el 1/9, y todos los valores que yo quiera hacia la derecha son los posibles para poder tomar y considerar el gráfico de esta función. De esta manera es como ustedes tienen que calcular lo que se les pide en el trabajo práctico. Y otra de las cosas, f de 0 es la ordenada al origen, ¿sí? La ordenada al origen la puedo sacar fácil justamente en la tabla de valores. ¿Cuándo la puedo sacar? Cuando en la tabla de valores yo le asigno a x el valor 0. El valor, ¿sí? En ese caso es el que me dé de este lado. ¿Qué me pasó con esta función? Yo no le pude asignar el 0. ¿Por qué? Porque no lo podía resolver, ¿sí? Y además tengo una asíntota. Entonces, como no puedo resolver, la ordenada del origen, en este caso, no tiene, ¿sí? La ordenada del origen es el punto de corte con el eje Y. ¿Está? En este caso, justamente coincide con una asíntota. Pero cada vez que yo le pueda dar el valor 0 a la X, el que obtenga, ¿sí? Es este f de 0 que es la ordenada del origen. Y en este caso también se condice porque yo no pude cortar al eje X. ¿Qué es lo que tengo? La raíz. La raíz es única, ¿sí? Tiene un solo punto de corte con respecto al eje X. Y la ordenada del origen, si bien también es única, puede, que depende de la ubicación de la asíntota, no tenga ordenada al origen. Y otra aclaración. Ustedes en el segundo punto, que es el 19 del trabajo práctico que tienen para resolver, se van a encontrar con distintas siglas. DF, ya saben que es el dominio, o sea, los valores sobre el eje X que yo utilicé para poder dibujar la función. CF no lo vamos a tener en cuenta, es el codominio y para el caso no nos estaría sirviendo, así que lo van a tachar, no lo van a responder. La raíz, saben que es igualando a 0, igualo a 0. ¿Sí? ¿Quién? La Y. ¿Sí? La Y vale 0 e igual a toda la función. F de 0 es la ordenada al origen. Y es cuando en la tabla de valores, ¿sí? X vale 0. Entonces es el valor que tengo acá. El otro modo de calcular la ordenada del origen es reemplazando la X por 0. ¿Sí? Y resuelvo. En el caso anterior, cuando yo reemplazaba la X por 0, veía que no lo podía resolver. ¿Eso qué significaba? Que no tenía ordenada el origen. Y en el gráfico era coherente la respuesta que obtenía porque no tenía ordenada. AB es la asíntota vertical. La asíntota vertical se escribe AB en X igual y el número en el que esté la asíntota, ¿sí? Y después, otra cosa que van a tachar son los C más F y el C menos F, que son
conjunto de positividad y conjunto de negatividad. Ya es suficiente con que definan el dominio, ¿sí? La raíz, la ordenada y la asíntota. No les voy a pedir los conjuntos de positividad ni de negatividad ni el codominio, ¿sí? Así que tachen por favor del punto 19 todas las C que vean y solamente resuelvan el resto de las siglas que están pedidas.